Continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Son las 9:29. Y a las 9:29 recibimos en forma presencial, no por la vía telefónica, a Magín Díaz. Magín Díaz fue director encargado, responsable de la Dirección de Impuestos Internos de la República Dominicana, un técnico, un experto en esta materia, y a propósito de que se convierte en estos momentos este tema en el tema de principal atención para los dominicanos, yo creo que es oportuno examinarlo ampliamente con alguien que tiene pleno conocimiento del tema por la formación académica, pero también por la experiencia práctica. Bienvenido, Magín. Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos. Un honor estar con todos ustedes. Gracias. Y con don Fafa, que es una figura en el país muy respetada. Así es, don Magín. Nos gustaría precisamente, como dice Domingo, usted que tiene experiencia en la materia, una autoridad en el tema, hablemos de reforma fiscal, que sabemos que es necesaria, sabemos que era parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que en algún momento tenemos que sentarnos a discutirla. Pero el borrador que se ha tirado, así como a ver cómo reaccionamos, ¿cuál es su primera impresión al respecto? Y no había una pregunta más, no, más fácil. La que le quería hacer, que se la voy a guardar al final, es sobre, ¿verdad? Doña Milagros Ortiz Bosch y la DGDI, pero eso ahorita. Ya, claro, también. Mira, esos son documentos de trabajo del gobierno, eso es normal. Y la verdad es que siempre nos pasó cuando hacíamos reformas que en algún momento se filtraban los documentos porque tarde o temprano se involucra mucha gente. Pero sí, yo creo que es un documento de trabajo que se ve bastante minucioso. Y para el que ha trabajado en eso, pues no es sorpresa un documento con ese detalle. No, yo no creo que el gobierno lo haya filtrado como un globo de ensayo, ni mucho menos, simplemente son cosas que pasan, siempre ha pasado eso. Yo recuerdo en el 2012 que el gobierno dio una rueda de prensa un domingo porque salieron algunas informaciones de que se le iba a poner ITEVI a las frituras y eso, una locura. Lo que pasa es que eso se va olvidando. Y el Ministerio de Hacienda siempre hace ese tipo de documentos, haya reforma o no haya reforma, porque siempre es la institución que tiene que planificar cómo manejar la política fiscal. Entonces, para el que está acostumbrado a ver eso, pues no es sorpresa. Obviamente la población y las redes y los medios pues están alborotadas. Ahora, el tema es que aquí hay una crisis de lectura en el país. Absoluta, más allá del 62%. Yo lo digo porque en el presupuesto que se remitió el viernes, 1 de octubre, cumpliendo con la ley, en la carta de remisión hay un párrafo que dice claramente que el gobierno tiene necesidades adicionales de gasto y va a mandar un proyecto de reorganización fiscal durante el mes de octubre. Entonces lo que está diciendo esa carta es, mira, aquí está el presupuesto, estoy cumpliendo con la ley, pero además de esto en octubre yo voy a poner a disposición de la sociedad un proyecto para que sea discutido y enviado al Congreso en octubre. Eso salió el 1 de octubre. Pero también era una muestra de el incremento en el gasto concebido en ese presupuesto, indica casi 200 mil millones más que el año anterior. Indica que el gobierno debe tener una fuente para recaudar eso. Por eso el gobierno está obligado a plantear el problema de la reforma fiscal. Disculpe, en esa misma línea, y perdón que lo interrumpa. Se me va a olvidar la pregunta. Dele, responde entonces. Realmente cuando uno analiza el presupuesto que se envió, no tiene ingresos adicionales de una reforma. La estimación de ingresos que se hace es la que se hace todos los años, sin medidas adicionales. Y eso le da un déficit de 175 mil millones
para el próximo año presupuestado un 3% del PIB, pero no contiene medidas de aumento de impuestos. Parece que la idea del gobierno, parece no, lo decía la carta, era yo aparte voy a enviar una reforma, si eso se aprueba, después envío una modificación presupuestaria. Pero en función en esa línea de lo que usted señala, hay unas declaraciones que fueron reseñadas hoy en Diario Libre sobre la participación de Rijo Presbot en un programa o una entrevista. Él dijo que el presupuesto de 2022 no contemplaba la reforma. Entonces, en ese sentido, si no la contempla, el gobierno podría manejarse con el presupuesto si fuera aprobado así, o necesariamente tendría que tener un complementario con o sin reforma. Bueno, el presupuesto que se envió es muy similar a los presupuestos en cuanto a déficit de los presupuestos antes de la pandemia. Se puede manejar sin reforma. Y no hay... El gobierno habla de una reforma no porque aquí va a haber una crisis el año que viene, es porque tiene limitaciones de recursos. El gobierno quiere hacer más cosas, quiere gastar más en salud, quiere gastar más en vivienda, quiere aumentar los subsidios, quiere gastar más en inversión y también necesita generar algo de ahorro para bajar la deuda. Pero si no se aprueba la reforma, ya el gobierno envió su presupuesto. Si después hay una reforma que aumenta los ingresos, se manda una modificación presupuestaria. Ingeniero Magín, cuando usted ocupaba la Dirección General de Impuestos Internos, llegó a emitir un concepto que es muy... satisface muchos oídos y decía que paguen más los que más tienen. La pregunta es, ¿cómo lograr eso que no se ha logrado? Ni siquiera usted, que mantuvo una dinámica de cobros a sectores poco tradicionales, ni siquiera usted logró que se produjera esa... Bueno, siempre va a haber quejas. En el año 2012 la reforma que se hizo fue bastante progresiva, pero tampoco la gente la aceptó bien, o sea, porque no hay forma de tú recaudar cobrándole a las 10,000 personas más ricas de un país. Vamos a suponer que los más ricos sean 100,000. No hay forma de tú... No, hay que hacerlo, hay que ponerle tasa progresiva. Eso es lo que significa que mientras más tú ganas, tú vas pagando un poco más. Pero los países que recaudan mucho, pues tienen que recaudar de la mayor parte de la población. Claro, en base, como dice aquí la Constitución, a tu capacidad contributiva, que sea razonable. A tu capacidad depende de los ingresos que tú tengas, bueno, tú pagas. Obviamente aquí hay mucha pobreza, pero pobreza eso más o menos se va resolviendo, hay mucha desigualdad y eso sí es complicado. Entonces la gente entiende, bueno, que ya no quiere más impuestos, entonces hay que salir a explicar eso es lo que le toca al gobierno, que yo creo que es lo que le ha faltado este año, que a veces ha hablado de reforma, pero bueno, ¿por qué queremos la reforma? ¿Cómo vamos a lograr esa recaudación? ¿Para qué la vamos a usar? Falta esa parte. Sobre todo cuando hay muchos gastos en cosas no necesarias y cuando tú sientes que no necesariamente se te devuelven servicios. O sea, si tú no tienes luz y tienes que estar comprando inversores, si no tienes agua y hay que comprar tinaco, eso también a veces es complejo. Sí, la segunda parte tú tienes razón. Hay un déficit histórico de servicios. El servicio eléctrico no es tan bueno, la educación no es tan buena, entonces tú tienes que... El que puede manda a sus hijos a un colegio privado. Si tú puedes ir a una clínica privada, tú vas. Obviamente, el tema de si se está gastando bien o no, ya a veces hasta político. Ahora el PRM dice que sí está gastando bien y que es calidad. Si el año que viene, hace 2 años, el PLD decía que sí, que la calidad eran ellos. Entonces, ahí ya eso son consideraciones más subjetivas. Yo creo que es bueno ir a las cosas que uno pueda medir o cosas de sentido común. O sea, aquí hay barrios que tienen problemas de agua, eso es sentido común, eso se puede medir. Entonces, claramente, hay una gran parte de la población, el que puede, que tiene que pagar servicios de manera privada que el gobierno no provee y tal vez sí debería proveer con más calidad. ¿Es razonable para la economía nacional el nivel de presión tributaria que opera aquí? Ahí. Mira,
La Es pusiste duro. difícil. Ya respondió. Ya respondió. Mira qué es Ingeniero. lo que pasa. La presión, es que tal vez al gobierno que le toque defender esto. No, porque tiene muchos años. Pero lo digo Realmente, mira, la presión tributaria aquí es baja, eso no hay duda, bajo cualquier métrica. Lo que pasa es que está muy mal repartida. Hay personas o sectores que pagan cero y hay otros que pagan 30% o 40%. Entonces, ahora cuando tú juntas todo lo que recauda el Estado, por ejemplo, cuando aquí vienen los consultores internacionales, expertos en la materia, no entienden el monto de la recaudación porque dicen, mira, un país que ha crecido tanto, un país que tiene tantos tales indicadores de desarrollo, que el sector bancario se ha desarrollado tanto, el sector industrial, la zona franca, tiene exportaciones, entonces debería recaudar más. Yo creo que eso es así, pero está muy mal repartida. Por eso es que se hablaba siempre de, bueno, vamos a hacer un pacto para ponernos de acuerdo y ver cómo recaudar un poco más y repartir mejor esto. Magín, en esa línea, me parece que son 288 mil millones en exenciones para este 2022, que se originan a través de 29 leyes o normativas diferenciadas. Si fuéramos a una reforma o a un pacto, y me gustaría que le explique al público la diferencia conceptual y política que subyace en eso, pero si fuéramos a ese escenario, ¿cómo abordar esto? Porque cada subsector beneficiado con una de esas 29 exenciones va a defender con uña y garra sus privilegios, si cabe la palabra, pero al final de cuentas, si no se reduce eso, pues ¿cómo lo hacemos? Seguimos igual. Mira, dentro de ese monto que tú dijiste, que se publica cada año en el presupuesto, una estimación de lo que se deja de recaudar, eso es lo que se llama gasto tributario, un poco más de la mitad es ITEVIS. Entonces ahí está el ITEVIS que no se ponen aquí en el país a la educación, a la salud, a la canasta básica, a la electricidad, a las medicinas, eso está exento. Los combustibles no tienen ITEVIS porque tienen selectivos. Entonces, la discusión de eso es compleja, es una discusión política porque la exención que se da en ITEVIS es una decisión no técnicamente, técnica, es una decisión de política económica. Vamos a exonerar, por ejemplo, la canasta básica para que los pobres no tengan que pagar. Lo que dice la teoría es que el ITEVIS funciona bien si tú se lo pones a todos los bienes. ¿Quién lo tiene así? Chile, El Salvador. Entonces ahí tú cierras también brechas de evasión. Entonces si tú le pones ITEVIS a todo o a la mayor parte de los bienes, la evasión se hace más difícil. O sea, se hace más fácil a la administración tributaria recaudar. Se hace más eficiente el impuesto. Pero hay consideraciones de equidad y eso nunca se va a resolver porque eso siempre va a ser subjetivo. Tú tienes una visión y yo tengo otra. Generalmente a los economistas les gusta más que sea eficiente, tú recaudas mucho y después a los pobres lo ayudas de otra forma. Entonces, eso es lo que se va a discutir en un pacto. Ahora, es difícil ponerse de acuerdo en una discusión fiscal porque son intereses encontrados. Al final siempre el gobierno, o como funciona la democracia, es que a un gobierno tú lo eliges para que tome decisiones, sobre todo si tiene el Congreso. Y no va a llegar nunca a 100%, consenso no es 100%. Va a tener que explicar, decir qué es lo que quiere, eso es lo que estamos esperando, qué sistema tributario se quiere, tratar de captar la mayor cantidad de cosas que se puedan consensuar, pero al final es muy difícil que todos los sectores se pongan de acuerdo. Pero, por su experiencia, porque justamente se tiene como referencia la que se hizo en el 92, Balaguer, fueron 2 años de consenso. Ah, tú la estudiaste. Claro, 2 años de consenso. Independientemente que el gobierno tenga la forma o los votos para imponerla, uno sabe lo que representa una decisión de esa magnitud. Por su olfato en este tema, ¿realmente podremos llegar a tenerla? Mira, es que tú mencionaste la reforma del 92 y yo creo que el gobierno
ha cometido un error al principio de año diciendo yo quiero una reforma como la del 92. ¿Por qué? Porque en esa reforma se trajeron a los mayores expertos mundiales en tributación. Vinieron profesores de la Universidad de Harvard, vino... De la ONU, creo. El PNUD fue que coordinó. Sí. Todavía tú lees los trabajos que apoyaron esa reforma y están vigentes ahora mismo. Son clásicos de la tributación del ITEVI. Sigue siendo un referente. Cómo tributa, o sea, fue un trabajo atrás académico. Se buscaron a los mejores técnicos dominicanos sin temas políticos, o sea, ahí había de todo, gente de los partidos, y se trabajó varios años, o sea, no, y al final no fue que tampoco hubo tanto consenso, hubo parcial, pero una parte Balaguer la aprobó tuvo que imponer. Ingeniero. Fue por decreto. Sí, y se aplicó por decreto una parte, y después fue que el Congreso la aprobó. Esas cosas ya no se pueden hacer. Entonces, eso es lo más parecido a una discusión integral. De lo que ha habido después de eso, las reformas del año 2000 para acá que se han hecho, se ha discutido con los sectores, pero no de esa manera tan integral como se hizo en el año 92. De hecho, ingeniero, sería importante saber cuáles fueron los principales escollos que impidieron que una gestión de 8 años de gobierno, encabezada por el presidente Danilo Medina, no se enfrascó en esas discusiones, tomando en cuenta que la Estrategia Nacional de Desarrollo fue aprobada en el 2010 y contiene la necesidad de hacer reformas en el ámbito fiscal. Mira, es que primero es una decisión política, lo que decía o lo que dijo en su momento el presidente, no puedo hacer un pacto fiscal si no tengo un pacto eléctrico. Y realmente en esos 8 años no se llegó a firmar el pacto eléctrico. Al final, creo que en el 2017 o 18 ya estaba listo. El PRM no quiso firmarlo, o sea, se quedó sin firmar, se firmó ahora. Y la lógica era, si tú tienes que el sector eléctrico te explica la mitad del déficit público en muchos años, o sea, hay un hoyo ahí grande, no hago nada, si no sé qué va a pasar en el sector eléctrico, no puedo discutir la parte fiscal. O sea, como yo le decía siempre a mis alumnos, entre los cuales estaba una sobrina de Domingo hace años, Teresa Lina. Teresa Lina, brillante, muy buena, excelente, brillante. Está en el Ministerio de Planificación. O sea, aquí, por ejemplo, si usted quiere ser macroeconomista en este país o economista, usted tiene que entender el sector eléctrico. Eso nada más pasa en este país. Porque el sector eléctrico te explica la finanza pública, a veces te explica los movimientos, el tipo de cambio, en algunos años que había que salir a buscar dólares como loco, un sector dolarizado. Entonces esa fue la lógica. Entonces cuando llegó el gobierno encontró un déficit importante en el 2012 y decidió hacer una reforma y luego posponer el pacto, y ya al final es una decisión política. Pero hay un problema. El gasto sube. El gobierno contempla un gasto mayor que en el anterior. Está obligado a buscar una compensación. Obligado. O hacer un préstamo para compensar. Y yo creo que el límite de los préstamos hace que el gobierno tenga que pensar muy bien para seguir aumentando la deuda, para tener la libertad de seguir gastando más. De que estamos obligados a entender aquí algún tipo de reforma para que se incremente el recurso público. ¿Tú crees que eso es así? Mira, a mí me encanta cuando el ingeniero se ríe porque... Claro, mira, lo que pasa es que a la gente no le gusta, pero yo trato de ser objetivo. Aquí siempre va a haber crítica a la calidad del gasto, que el gasto es muy alto, pero en realidad la necesidad de gasto público aquí es mayor de lo que gasta el gobierno. Por ejemplo, ahora y luego de una pandemia que las prioridades del mundo van cambiando, todo el mundo ahora quiere que haya más gasto en salud de parte de los gobiernos, no menos. Aquí, ¿cuánto gasta el gobierno históricamente? 1% del PIB, 1.5%. La gente te dice, no, pero espérate, sin salud no hay nada. Pero gastando 1.5 el gobierno se puede, ¿no? Los países más o menos más ricos o que se han desarrollado más gastan 3 o 4 puntos del PIB en gasto de salud pública.
tú tienes también el gasto en infraestructura. ¿Cuánto se gasta en el país? El promedio en los últimos 20 años, 3% del PIB, que eso es como 150.000 millones de pesos. Este año va a ser muy bajita, va a ser tal vez menos de 100.000 millones. Eso es muy poco para un país que quiera desarrollarse, porque... Pero creo que nada más se ha gastado el 55% del presupuesto por eso, actual de en el este año, que presupuesto hemos ejecutado muy bajito. Claro, pero fíjate lo difícil que estar en el gobierno. Si ejecutan mucho lo critican y si ejecutan poco también. Sí. Entonces, hay muchas necesidades de gasto y por eso, obviamente, como el país se ha endeudado, pues tiene un límite seguir haciendo endeudamiento. Y por eso es que el gobierno quiere hacer, como yo dije al principio, no está buscando más recursos porque va a haber una crisis en los próximos meses. Eso no hay, el riesgo de eso es cero, la probabilidad. Es porque tiene demandas de infraestructura. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la policía? Eso se resuelve... 37.000 millones. Claro, hay que buscar dinero, que es lo que dice el documento. Hay que equipar a la policía, pagarle salarios más dignos. Y eso te lo pueden decir muchos otros sectores. Más allá de la... Estoy defendiendo mucho al gobierno. Bueno, Me tiene no, no preocupado quería más decir, sí, en- pero Usted lo no quiero dice. decir. Más allá Al de- Estado, vamos a decir mira, que al Estado. Más allá de las consideraciones políticas, que las hay indudablemente, desde el punto de vista técnico y sobre todo el punto de vista del derecho comparado, ¿qué tratamiento fiscal reciben las bancas de apuestas en otros países de la región si es que sufren esta plaga de banca de apuestas que tiene la región, a la luz del país, a la luz de que el documento, por ejemplo, no se plantea la existencia ni siquiera de esa figura en la reforma fiscal? Mira, yo lo que conozco de otros países, que generalmente hay loterías públicas y que son estatales generalmente. No conozco países que haya tanta banca de apuestas. Y convertida, como dice Fede, en plaga social. Lo que sí hay son loterías, generalmente estatales, que el Estado es el dueño. Pasa mucho en Estados Unidos. O sea, lo que pasa aquí realmente no tengo evidencia. A mí me hacen esa pregunta mucho, sobre todo porque estuve en DGI. Entonces, ahora, en DGI, en esos 4 años, tú tienes un tema de evasión de los principales impuestos. Entonces, primero había que arreglar o tratar de encaminar el ITEVI, el impuesto sobre la renta y los impuestos selectivos a los combustibles, alcoholes, cigarrillos, que son los pilares de un sistema tributario. Y yo creo que ahí se avanzó, pero la verdad es que presentar una reforma y ya no hacer un plan integral con las bancas de apuestas, pues la población misma lo está pidiendo, la población no va a aceptar eso. Hay formas indirectas también, por ejemplo, y eso a partir en los últimos años se hizo, las bancas de apuestas son de personas, ¿verdad? Entonces tú le puedes cobrar impuestos sobre la renta a esas personas. Y eso se empezó a hacer, lo que pasa es que la DGI no publica eso. Entonces, una parte de la estrategia era, bueno, vamos a cobrarle impuestos sobre la renta a los dueños de esos negocios, que probablemente no pagaban. Entonces hay formas de hacerlo, pero la población está demandando, una parte de la población está demandando más impuestos, porque hay otra parte que va a ir a hacer protesta y la ha hecho en el pasado porque entienden que es un sector que emplea mucho. Antes hacían piquetes, a Juan Hernández le hicieron varios piquetes. Cuando la recaudación de las bancas pasó a DGI, eso fueron semanas, todos esos empleados. Y entonces, yo creo que la idea del pacto es que definamos qué es lo que queremos, qué Estado queremos del lado del gasto y qué sistema tributario queremos. O sea, queremos tener más banca de apuestas que escuela. Bueno, entonces, si esa es la sociedad que queremos, tenemos un problema. Imagínate. Vamos a hacer un examen de la tributación por sectores. No, nada. Sí, porque nada ahorita urticante. en los 180 él me respondió de 140 solamente del ITEVI. Los El otros otro sectores no me lo 40. dije. No, No habla de Confotur, Sí. de Zona Franca, de nada. Porque es interesante, porque él ha estado en sectores, digamos que son sensibles Claro. en el ámbito de la estructura económica del país.
¿Cuál es el nivel de tributación en términos porcentual del sector industrial, por ejemplo? Mira, de memoria sí no te No sé, lo sabe, pero no lo sí me sé los órdenes de magnitud. ¿Cuáles son? Aquí hay sectores, como te dije, que, digamos, si la presión tributaria es 13 o 14 o 15, que es por ahí, a veces 14, a veces 13, hay sectores que pagan 2 o 3 veces esa tasa. El sector industrial es uno. Está por el 30 y tanto. Sí, sí. En carga tributaria se llama eso. ¿Qué sectores aquí pagan más? El turístico, por ejemplo. Ese paga menos. ¿Cuánto? No, pero no, de memoria no me lo sé, No, pero podemos hablar de un 7. no me gusta decir sin. Pero la próxima Paga vez menos traigo la y tiene lata. muchas Ahora, excepciones. Tiene muchas. vámonos por sectores. ¿Cuáles sectores aquí claramente, cuando tú analizas los datos, están muy grabados? Ajá. El sector industrial, el sector de telecomunicaciones, el sector financiero. Pero el sector de telecomunicaciones, ok, es claro. decir, Que son los el usuarios. servicio que no- Claro. Que no son los impacta usuarios mucho. los que lo Entonces, pagan. ahora hay sectores que por ley tienen su ley de exenciones o de incentivos y pagan obviamente menos que el promedio de la economía. Ahí está la zona franca, ahí está el turismo. O sea, eso temas de hecho la DGI fronterizos. lo publica. El sector de zona franca se grabó de manera benigna, porque se tenía entendido que era un generador de empleo y que ayudaba a la gobernabilidad cuando se instaló eso. ¿Todavía sigue teniendo esa participación en la generación de empleo? Me parece que no. El turismo ya debe haberlo desplazado por mucho. El turismo, sí. La zona franca, así de memoria, debe producir 150,000 empleos, más o menos. Ok. Yo creo que ese es el monto ¿Se en los justifica últimos todavía años. mantener ese régimen cuando ya ha sido desplazada su importancia? Eso es lo que hay que discutir en un Y pacto fiscal. entonces, y también golpea el desarrollo industrial autóctono en los ámbitos en que porque yo veo como demasiado distorsiones en esto que definen demasiado privilegio. Y entonces por eso es que los gobiernos Y genera quieren- inequidades por eso es que sociales. los gobiernos quieren irse al consumo, siempre a lo que miran es el ITEBI. Pero entonces Mira, el ITEBI golpea demasiado a los de menos ingresos. Por ejemplo, en esta propuesta, el 65% de la recaudación es impuesto a consumo. Exacto. Y eso es, también tú entiendes ahí la reacción, eso habría ¿Qué que porcentaje balancearlo es más. suntuario, por ejemplo? No, No, hay- El mínimo. en este documento, Sí, es sí, decir, vamos a llamarle la no propuesta. Apócrifo. La no propuesta. La la no propuesta, que yo le he llamado, no, el 50% es ITEBI, Diablo. y hay un 15% que es de impuestos selectivos, habría un impuesto nuevo a las bebidas azucaradas, más impuesto a los alcoholes, y mucho más impuesto a los vehículos también. Pero Esos son los hay tres selectivos. una realidad. El grueso de los impuestos al consumo que está cargado. Y en el consumo no hay ninguna discriminación, pero el más perjudicado es el infeliz en el consumo. Podría hacerse una reforma que incremente los impuestos a la ganancia y a la gran propiedad. Se puede hacer, pero no va a recaudar mucho en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el tema es que, como yo dije al principio, el gobierno lo que tiene que explicar, salir a explicar, eso es lo que ha faltado. ¿Por qué? Porque cuando tú exoneras impuestos al consumo a los pobres como una decisión de política pública, también está exonerando a los ricos, que son los que también consumen más en términos absolutos. Entonces ahí tú pierdes mucha recaudación. Entonces, el mismo presidente dijo cuando estaba en Nueva York, yo creo que el impuesto más justo es el impuesto sobre la renta, pero es más difícil de cobrar. También los grandes capitales son más sofisticados. Esos grandes capitales o grandes consorcios, holding, no te hacen un fraude, pero te hacen Se construyen el esquema de evasión legal. No evaden, No. eluden. El más grande Bueno, no creo. economista para mí el segundo de la historia, ¿verdad? Después de Adam Smith, Keynes, John Maynard Keynes, el más grande del siglo XX sin duda,
decía que el deporte favorito era la elusión fiscal. Elusión. Sí, porque tú no violas ninguna ley. Ahora, ¿quién hace elusión? Los más sofisticados. El que no es sofisticado te hace un fraude burdo. Los políticos le llaman a eso bajaderos. No, eso está documentado. Sí, o sea, sí, claro, es un y tecnicismo. para eso tú te buscas buenos asesores. Ingeniería fiscal. Técnicos Claro. que son finos. Y en el país, ingeniero, ¿qué proporción de elusión se puede producir conociendo Es que usted eso la dinámica, no la se puede estructura? estimar. Tú no la puedes medir. Por eso es Pero no creo que que sea mucho, ¿no? en realidad cuando tú haces esas mediciones, tú no mides evasión. Ajá. Se llama, la palabra que se usa es incumplimiento. Porque tú no sabes si una parte de eso es fraude, si una parte es evasión o porque tú dejaste de pagar por desconocimiento o si es elusión. Tú sabes que hay un dinero que tú no recaudas, pero no sabes cuál de los no tres sabes motivos. cuál es cuál. ¿Dónde ubicarlo? Finalmente, por mi parte, para este año se proyecta casi 2.000 millones de déficit en el sector eléctrico. En función de su criterio técnico, puramente técnico, ¿qué ha impedido que el sector eléctrico haya entrado, como se concibió inicialmente, en un proceso de reducción progresivo del déficit? Mira, yo creo que hay un tema político, sin duda, que influye. Porque hay sectores eléctricos en el mundo que son privados, funcionan bien. Hay sectores eléctricos que son públicos, funcionan bien. Hay muy pocos países del mundo que tienen 50 años en una crisis del sector eléctrico. Por Dios. Entonces, cuando aquí yo hablaba con esos consultores que conocen el mundo entero, te decía, mira, hay por lo menos 2 países con ese tema permanente, República Dominicana, y debe haber otro en el mundo, pero no sé cuál es. Oye, el único. Entonces, Ya saben. No sé, tal vez en África. Entonces, yo creo que ya hay que sentarse y resolver esto. Ahora, llegamos, y te lo digo porque yo, por ejemplo, ahora que tengo tiempo de leer, yo he leído los informes del Fondo Monetario sobre el país en los años 70. Ajá. Y le dedican una sección a la CDE. Sí, yo sé. O sea, es una locura, 40, 50 años en esto. Entonces, yo creo que hay un tema político que yo entiendo, porque lo he vivido con los presidentes, es una decisión difícil. Hay un tema de tarifa, que es muy político el manejo de la tarifa eléctrica. En los otros países sube y baja la tarifa, en algunos sube trimestral o baja, de acuerdo a cómo suben los combustibles. Aquí en los últimos 20 años, ¿cuándo ha subido la tarifa? Cuando hemos tenido un acuerdo con el FMI. Subió en febrero del 2004 con Hipólito, y las 2 veces que subió con Leonel, que fueron las últimas, fueron acuerdos con el Fondo Monetario, imposición. Entonces, ahora mismo hay un problema de que la tarifa está fija desde hace 10 años. Y cuando tú la fijas por tantos años es más difícil. Pero la calidad del servicio también no ha variado mucho. No, porque no puede variar si la distribuidora sube. Siempre tiene un problema financiero. Sí, problema Entonces, financiero. ahora se avanzó gradualmente. Por ejemplo, si tú analizas objetivamente, ¿verdad? Que ahí están los números, se publican. Antes de la pandemia, febrero del 2020, Edenorte y Edesur estaban llegando a 20% de pérdida. Tal vez debieron llegar hace 5 años, pero bueno, llegaron. Con la pandemia subió. Se incrementó. El tema es que al tú hacer todos estos cambios que hay en la sede, ahora se está dando más energía, por ejemplo, Edesur y Edenorte otra vez volvieron a subir. Pero si seguía ese camino, probablemente en 5 años ya estaban en pérdida de 14, 15%. De este no, de este está aparte, tiene pérdidas mucho más altas. O sea, no era que todo estaba mal, tal vez se debió avanzar mucho más rápido, pero la realidad es que este año el déficit será más de $1.000 millones, el año que viene en el presupuesto hay como 900 millones, hay que hacer inversión, que eso también es un gasto del gobierno que hace ahí, en el sector, porque sin inversión entonces no se reduce pérdida. Yo creo que el gobierno tiene unos planes de capitalizar o buscar inversiones privadas, eso se ha hablado,
y hay que ver también que expliquen ese plan. Pero la verdad es que como sociedad ya eso es inaceptable, que tú estés todavía ansioso porque se te va la luz. O sea, hace como un mes hubo una crisis de que aumentaron los apagones y que si se había acabado el carbón. La verdad es que un país serio no puede estar en eso. Claro. Lamentablemente el tiempo es corto, pero yo no quiero despedirlo sin hacerle una pregunta, porque mi opinión personal de su gestión es que fue muy buena y hubo grandes transformaciones. Quizás no soy objetiva porque tengo muchos amigos que trabajaron con usted. Ahora bien, recientemente salió en la noticia que doña Milagros Ortiz Bosch acaba de depositar en el PETCA una acción de investigación, entiendo, en su gestión. ¿Qué pudiésemos esperar de eso? No es contra la gestión, es contra un empleado que de hecho en esta gestión fue ascendido a gerente, es un empleado de carrera. Lo puedo mencionar porque salió su nombre en la prensa y él publicó un comunicado. Es un empleado que fue empleado de Juan Hernández, de Germania, de Guarocuya. Era un encargado de departamento en mi gestión. Yo nunca tuve queja de él, realmente. Hay que ver de qué se le acusa. Y en esta gestión, como un premio a su trayectoria, fue ascendido a uno de los puestos más importantes. O sea que es contra un empleado. Sobre la gestión es un empleado. Con una acción específica. Gracias. Sí. Gracias, Magín. Muchísimas gracias por este conversatorio básicamente orientador. Muy orientador. Y reflexivo. Ya estaremos conversando de nuevo, porque parece que esto pica, se tiende. Y va para largo. Que hay mucha especulación y poco fundamento. O sea, tu presencia aquí tiene la fortaleza de que es por un hombre con una experiencia que han manejado. O sea, especulación contra el PRM. Si fuera contra otro, no fuera especulación, ¿verdad? Si fuera otro, no fuera especulación. Gracias, Magín. Muchísimas gracias. Agradecido. ¿Cómo no? Gracias, infinito.